Hola a todos, hola a todas, de nuevo con ustedes en el día de hoy. Los saludo con mucho respeto y con mucho amor. Mi nombre es Oscar Giraldo, investigador sobre el pensamiento y el comportamiento humano, escritor, motivador, profesor del ser. Un amigo más para ustedes, si me lo permiten. Estamos entonces en este entrena-acierto para preparar nuestra mente, nuestra emoción, nuestro cuerpo, para superar los momentos difíciles, para superar las crisis, para superar los retos. Y esto se ha convertido en un reto para cada uno de nosotros. Entonces la invitación es a que aprendamos mucho de lo que estamos viviendo, a que aprendamos mucho de todo lo que nos está pasando. Y aparte de eso, si en lo posible podemos ayudar a otros, excelente. Mi forma de ayudar es esta, es entregarles mis conocimientos sobre el pensamiento y el comportamiento humano. ¿Para qué? Para que podamos tener, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo cómo funciona nuestra mente, nuestra emoción, nuestro cuerpo, cómo nos puede afectar el subconsciente o el pasado, tengamos herramientas como para equilibrarnos. Conociéndolos, entonces cogemos las herramientas y empezamos a equilibrar nuestras vidas, y más en estos momentos. Y les va a servir para muchos momentos en sus vidas por los próximos 50 años. La invitación es a compartir estos conocimientos. Hoy vamos a hablar sobre el ser biológico, el guardián de la vida. Es bien interesante porque es la parte de nuestra naturaleza, la parte animalita nuestra, y es muy importante conocer de cierta manera cómo funciona. Esta conferencia que yo les voy a dictar hoy, estos conocimientos que les voy a impartir hoy, están todavía pues en investigación, ¿cierto? Les voy a ir dando conclusiones de lo que he investigado, ¿cierto? En cualquier momento algo puede cambiar, y si cambia pues les estaré avisando. El ser biológico, el guardián de la vida. Empezamos. También les quería decir, si tienen algún comentario o alguna pregunta, me la dejan aquí en los comentarios. Y también me pueden dejar, si desean tener todas las memorias de este ciclo de conferencias, me dejan el correo o me escriben un correo a Oscar entrenadoremocional@gmail.com, y con el mayor de los gustos les estaré enviando las memorias. Bueno, empezamos. El ser biológico, el guardián de la vida. ¿Por qué se le llama así? El ser biológico es un programa natural que nosotros tenemos en nosotros. ¿Ya? Ese programa tiene como función principal la sobrevivencia, el cuidado de nosotros mismos. Ese programa, yo me atrevo a decir, por lo que he investigado, se activa en el momento de la fecundación, cuando la célula del hombre se une a la célula de la mujer. Él se activa y activa muchos programas. Para mí, dentro de lo que conozco, él es el que hace que las células se dividan en 2, que luego se dividan en 4, luego en 8, luego en 16, luego en 32, luego en 64. Se empiezan a crear los tejidos, las fibras, luego los órganos, los huesos, los músculos, luego los sistemas. Y cuando ya todo el cuerpo está creado, ya está formado, él vela porque cada célula, cada tejido, cada órgano, cada hueso, cada músculo, cada sistema haga la función o las funciones que le corresponden. Y que todo funcione de manera óptima. ¿Ya? Él se encarga de eso. Entonces, ¿qué pasa? Y a tener en cuenta en eso, que al encargarse de eso, ¿qué necesitamos nosotros? Lo necesario. Un techo para dormir, alimentación, alimento y agua, aprender a respirar ayuda mucho, que es bien importante, y llevar una vida tranquila, serena, calmada, con bajos niveles de estrés, de ansiedad, de miedos, de empeliculamientos, de angustia.
¿ya? O sea, nosotros estamos hechos para estar tranquilos, equilibrados, cómodos, como los animalitos de la naturaleza, ¿ya? Ellos de pronto manejan estrés cuando necesitan salir a cazar o a comer, a servirse en la naturaleza, o manejan un poquito de estrés cuando necesitan buscar un lugar donde guarecerse, guardarse o crear un nido para el cuidado de las crías. Entonces, es muy importante saber lo que es el ser biológico dentro de nosotros. ¿Cómo se manifiesta el ser biológico en nosotros en su cuidado? Porque estamos hablando de que el ser biológico es el guardián de la vida. Es un programa natural en nosotros, un programa biológico. ¿Cómo se manifiesta? Nosotros, lo más alto que podemos estar del piso es la piel. Entonces, cuando nosotros nos subimos a una silla o a un taburete, él nos dice, bájense de ahí, o sea, no se suban a lugares altos. Cuando incluso en el caso de las mujeres, cuando se colocan tacones, él empieza a alterar todos los sistemas, el corazón se altera, el sistema nervioso central, se preparan los músculos, los huesos para subirse en esos zapatos altos, ¿cierto? Entonces es la forma de que él habla. La forma de que él habla también es cuando una persona se toma un trago de licor y ese trago de licor, la persona hace así, el ser biológico te está diciendo que eso que te estás tomando es un veneno y que si eres consciente deberías dejarlo y no tragártelo, ¿cierto? El ser biológico también te avisa o se hace manifiesto cuando fumas cigarrillo, cuando le haces esas pitadas y empiezas... Él se manifiesta de esa forma diciéndote que es un veneno lo que le estás echando a tus pulmones y que lo debes dejar. Pero nosotros, por nuestras informaciones tóxicas y negativas, no lo aceptamos, no le hacemos caso, no lo escuchamos, nadie nos ha hablado de él, por eso no estamos atentos a lo que nos diga y empezamos a envenenar nuestro cuerpo. Nuestro ser biológico es aquel que nos invita todos los días a acostarnos temprano, que deberíamos acostarnos apenas caiga el sol. Nosotros tenemos un químico que se llama melatonina. Esa melatonina lo que hace es que apenas cae el sol, entonces provoca el sueño. Y cuando el sol sale en el oriente, entonces la melatonina se desactiva y nos despertamos. Entonces es el que nos dice, acuéstese temprano, ¿cierto? Y se levanta temprano también, ¿ya? Con los primeros rayos del sol. ¿Ya? Él no nos invita a acostarnos tarde, 1, 2 o 3 de la mañana, no. Nos dice, apenas se caiga el sol, se acuestan y cuando salga el sol en el oriente se levantan. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros creamos el computador, el celular, el bombillo, incluso el bombillito del switch para encender la iluminación del cuarto y esa luz nos desactiva de cierta manera la melatonina. ¿Ya? Por eso para dormir bien casi que hay que estar en penumbra, pues, bueno, o total penumbra, bueno, eso facilita el sueño. El ser biológico, cuando tenemos miedos, ¿cierto? Él coge la energía que está en nuestro estómago, que generalmente se mantiene ahí, y la traslada a las piernas y a las manos, y nos dispone para correr, ¿cierto? Para huir, ¿ya? El ser biológico también se manifiesta cuando olemos algo mal o cuando algo no nos gusta que nos dice no, no te comas eso, o cuando vemos algo mal, por ejemplo, si vemos un ratón y nos asusta o nos parece o nos produce asco, es que nos está diciendo ese animalito no se come, o si vemos una salamandra o si vemos una culebra o si vemos algún animal con una apariencia bastante hostil, nos dice debemos alejarnos, ¿cierto? Así es que él habla. Así es que habla el ser biológico. También, por ejemplo, cuando nos produce algo susto o miedo, nos afecta los intestinos. Con algo tan simple como llega el profesor al salón de clase y nos dice a todos, siendo niños o incluso siendo ya jóvenes,
cierren todo, saquen una hoja, les voy a hacer un examen. Entonces a uno les da dolor de cabeza, a otros les da mareo, a otros les da dolor de estómago, a otros les da taquicardia. Así es que se manifiesta el ser biológico. El ser biológico tiene unas características, ¿ya? Y es muy importante conocer esas características. Digamos que nosotros estamos formados de varias partes. Tenemos una parte física, una parte emocional, una parte mental, una parte espiritual y la parte biológica dentro de ellos. ¿Listo? Entonces podemos hablar de que cada uno de nosotros tiene un ser físico, un ser emocional, un ser mental, un ser biológico y un ser espiritual. El ser espiritual se compone del espíritu y el alma y la conexión con Dios. Pero está en todos nosotros. El ser biológico está ahí y es muy, muy importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque el ser biológico tiene la potestad, y es un programa demasiado inteligente, tiene la potestad sobre todos nuestros sistemas, ¿ya? ¿Sobre cuáles sistemas? Entonces empezamos. El ser biológico tiene la potestad sobre el sistema respiratorio. El ser biológico tiene la potestad sobre el sistema digestivo. El ser biológico maneja el sistema nervioso central, ¿ya? El ser biológico maneja el sistema endocrino, que son las glándulas, ¿ya? La tiroides, el timo, ¿ya? La hipófisis, el hipotálamo. El ser biológico maneja los huesos y los músculos. El ser biológico maneja todo el sistema que tiene que ver con la piel. El ser biológico maneja y tiene el control de todas las funciones, de todos los sistemas, y entre ellos el sistema reproductor, ¿ya? El ser biológico tiene el control del sistema renal, ¿ya? El ser biológico tiene el control y lo maneja del sistema inmune o inmunológico, ¿ya? El ser biológico tiene el control y maneja el sistema de la visión, del audio, del olfato, del gusto, del tacto. Entonces miren la importancia del ser biológico. Él es el encargado de que todo eso esté operando correctamente. Es muy importante saber esto. Entonces, por ejemplo, y puede suceder en situaciones como estas, en situaciones límite, en situaciones extremas, como la que estamos viviendo, con toda esa información que nos está llegando tóxica y negativa, eso afecta a nuestro sistema biológico. A algunas personas que le puede producir dolores de cabeza, a otras personas que les puede producir diarrea, a otras les puede producir vómito, ¿ya? Porque tanta noticia tóxica y negativa, y vuelvo y repito, para mí el 95% de todo lo que sale en las redes hoy de lo que está pasando es falso. Por eso tenemos que fiarnos de fuentes reales, fuentes verdaderas, con informaciones científicas, ¿ya? Entonces el ser biológico, todas esas informaciones tóxicas y negativas, las asume como una amenaza. Entonces al asumirlas como una amenaza, altera alguna parte del cuerpo. En las personas o en los cuerpos de las personas altera diferentes partes del cuerpo. Entonces les decía, a unas personas les puede dar dolor de cabeza, a otras personas les puede dar dolor de garganta, ¿cierto? A otras personas les puede dar dolor de espalda, problemas estomacales, problemas pulmonares que tienen que ver con los miedos. En la parte de la reproducción, hoy que las parejas, los que han sido proveedores, no tienen o están pensando en cómo conseguir dinero, entonces en la parte sexual no funcionan o no pueden funcionar. No se extrañen de eso, no es que ellos no quieran, sino que el ser biológico, como está ante una amenaza, lo que hace es centrar su energía y generalmente la lleva aquí, inicialmente al estómago, luego la lleva a las piernas y a las manos, y luego la lleva al cerebro. Por eso nosotros pasamos de la confusión al análisis, que estamos en esa etapa en este momento. Entonces es importante saber eso. ¿Para qué?
para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Perdón, pero el aire está muy limpio y estoy al frente de una avenida, entonces hay un poquito de smog y me altera un poquito el olfato, ¿listo? Me pica la nariz, pues, por decirlo así. Bueno, ahí me disculpan. Bueno, entonces el ser biológico está atento a todo, a todo, a todo. Él está activo, ¿cierto? Porque una de las funciones principales de él es la sobrevivencia. ¿Listo? Entonces les hablaba de que el ser biológico altera los sistemas y hoy puede estar de una manera inconsciente, de una manera automática, alterando los sistemas de las personas, sus huesos, sus órganos, sus músculos, la visión, el olfato, el oído, el tacto. Es muy importante conocerlo. Él lo maneja todo, ¿cierto? Es diferente cómo actúa el ser biológico cuando la persona es un ser consciente, cuando tiene un ego sano, o cuando la persona es un ser inconsciente, cuando es un ser en estado de desamor, cuando la persona es ignorante espiritual, digámoslo así. Y que tiene un ego tóxico. El ser biológico puede actuar muy diferente. Por eso tenemos que mirar si nosotros tenemos informaciones tóxicas o negativas, o si tenemos informaciones sanas y positivas. Porque, mire, puede suceder esto. Para las personas que tienen conocimiento de cómo funciona la mente, la emoción, su cuerpo, cómo funciona el ser biológico, que tienen contacto con esa parte espiritual, están viviendo esta situación, sí, se alarman, se asustan, pero fijan su atención en las soluciones, en su cuidado y en el cuidado con los demás, ¿cierto? Son de esas personas, digámoslo así, conscientes, que van a un supermercado y listo, la provisión que yo necesito es esta y no más, y saben que la otra persona, la que está detrás de ellos o la que está por venir, también necesita sobrevivir, entonces deja alimentos para la otra persona. Es algo tan simple como eso. Eso se llama una persona consciente. Entonces, si toma lo que necesita para él, para su familia, sin acaparar, y permite que la otra persona también tenga la oportunidad de sobrevivencia. Eso lo hace una persona consciente, manejando bien su ser biológico. Una persona inconsciente, este tipo de situaciones los vuelve extremadamente egoístas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? En este caso, en este ejemplo del supermercado, van al supermercado y llenan sus canastas y digámoslo así, que se aprovisionan para 6 meses. Si tienen dinero, claro está. Entonces, no les importa el que viene atrás o el que le falta su alimento. No les importa eso. Por eso hablo de la diferencia entre el ser biológico actúa diferente cuando la persona es sana y positiva a cuando la persona es tóxica y negativa y tiene informaciones tóxicas y negativas, ¿cierto? Cuando una persona es sana y positiva, entonces el ser biológico de esa persona, si tiene con qué, va y le ayuda, ya sea en dinero o le ayuda en provisión a otra persona, ¿ya? Incluso lo que sucede hoy con los médicos, con los policías, con las enfermeras, con los que manejan las ambulancias, con los transportadores, que ellos ofrendan, digámoslo así, su tiempo y su vida para que a otros les vaya bien, ¿ya? Eso es un acto de conciencia, eso es un acto de mucha valentía, de mucha fortaleza, y se los agradecemos mucho a todos ellos, ¿cierto? Otras personas no. Ese ser biológico, ellos no saben que está actuando, tienen informaciones tóxicas y negativas, y lo que hacen es, unos, como les decía, acaparar, otros van y hacen daños, ¿ya? Otros no les importa sino ellos mismos, y los demás que se jodan. Perdonen la expresión, pero es así.
El ser biológico, cuando una persona es manejada con conciencia, entonces acata las medidas que hay que tomar, incluso las exagera, ¿sí? Y en estos casos es mejor pecar por exageración que no por omisión. En cambio, al ser que es inconsciente y que no le interesa su ser biológico, ¿qué hace? Simple, no le importa, entonces no le importan los demás, porque está en una actitud egoísta y sale a pasear, sale a las playas, sale a los parques, en situaciones tan extremas como la nuestra. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Quiero aclarar algo. La persona que tiene un ego insano, o que tiene un ego con informaciones tóxicas y negativas, que está en un estado de inconsciencia, ella ni sabe por qué lo hace, pero lo hace. La cuestión es que es un riesgo bastante alto, porque si esa persona se contamina, pues puede él superar o ella superar esa contaminación, ¿cierto? O superar esa enfermedad o ese virus. Pero si va a su casa y lo lleva, entonces sus mayores pueden ser afectados. ¿Ven? O sea, una persona consciente razona, es lógica, discierne, analiza. Una persona inconsciente es una persona que ni razona, ni es lógica, ni analiza y le importa un pepino todo. Ya, porque es que hay que hablarlo en este momento así. ¿Por qué? Porque la mejor recomendación para parar el momento difícil que tenemos ahora, este reto y superarlo, es quedarnos en casa en lo más posible, lo que más podamos. ¿Listo? Entonces seguimos con el ser biológico. El ser biológico tiene varias funciones. Tiene 3 funciones. La primera, sobrevivencia. La segunda, reproducción. Y la tercera, cuidado de los hijos. Listo. Bueno. Tiene 6 necesidades básicas. O 5 mejor. Tiene 5 necesidades básicas. Una, cubrirse, estar en una casa. 2, alimentarse. ¿Ya? 3, sentirse protegido o protegida. 4, reproducción, sexo. Y 5, relaciones. Listo. Entonces, es muy importante saberlo, mira. Por lo siguiente, cuando una persona tiene sus necesidades básicas cubiertas, o sea, tiene dónde estar, un techo donde cubrirse, ¿ya? Tiene suficiente alimentación y suficiente agua, se siente protegido o protegida, su parte sexual está asegurada, digámoslo así, ¿cierto? Y sus relaciones con las personas las tiene, esa persona va a ser una persona equilibrada. Si ella misma puede, él mismo o ella misma puede darse o cubrirse esas necesidades, está equilibrada. Listo. Pero si no las tiene, por sobrevivencia, busca quien le cubra esas necesidades. Entonces, empezamos con esto y lo importante que es. Entonces, si una persona es consciente, entonces en lo posible busca tener una casa o pagar un arriendo, estar cubierto y también cuidar a los suyos, tener la provisión, sentirse protegida, que la protección tiene mucho que ver con el dinero, tener unos ahorros, por ejemplo. En la parte sexual sentirse bien y sentirse bien en la parte de las relaciones. Si él o ella cubren eso, entonces una persona consciente hace lo posible por conseguirlo, ¿cierto? Ella, y no lo busca en otros. Pero una persona inconsciente o con un ego, con informaciones tóxicas y negativas, ella no es capaz de cubrir sus necesidades, entonces ¿qué hace? Busca quien se las cubra, ¿ya? Entonces, al buscar cómo cubrir esas necesidades, puede hacerle daño a otras personas, ¿ya? Puede ir a robar a una persona,
puede ir a incluso hacerle mucho daño y acabar con su vida, puede ir y ese hombre o esa mujer prostituirse. ¿Por qué? Para cubrir sus necesidades. ¿Ya? Lo haces por sobrevivencia. Sobrevivencia. ¿Ya? Entonces una persona puede sentirse obligada a hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero en lo posible, la persona que es consciente se busca una forma de trabajo, se busca una forma de vender algo para poder sobrevivir. Pero la persona que es inconsciente está en estado de desamor, de ignorancia espiritual, que tiene un ego tóxico, no le interesa. No le interesa, entonces ¿qué hace? Busca a quien le cubra esas necesidades. Listo. Y también puede pasar en otros casos, que es, yo no tengo cómo cubrirme o cubrir mis necesidades, entonces busco quien me las cubra. Entonces enamoro a una persona, ¿ya? O la seduzco, ¿para qué? Para yo ofrecerle mi energía sexual y él simplemente me brinda su dinero, o ella. ¿Y qué hago a cambio? Pues simplemente sexualmente estoy con esa persona, ¿ya? ¿Por qué? Por su dinero. Entonces no hago nada por cubrir mis necesidades, pero sí enamoro a la otra persona. ¿Para qué? Para que esa otra persona me cubra las necesidades. Y eso es una función de sobrevivencia. Y a muchos hombres y a muchas mujeres, por cubrir sus necesidades, no les importa, ¿ya? Porque se vuelven extremadamente egoístas, sobre todo las personalidades que son tóxicas y negativas, que la otra persona tenga familia, que la otra persona esté casada. No les interesa eso. Simplemente les interesa que él o ella les dé la provisión para que ellos puedan cubrir sus necesidades, hombre o mujer. ¿Ya? Entonces podemos encontrar a hombres y mujeres a los cuales nosotros le decimos, pero ¿por qué haces eso? Mira que ese hogar puede desbaratarse, y él o ella te dice, no, no me importa, no me importa porque él me pasa el dinero, porque él cubre mis necesidades, porque, bueno, porque yo me siento bien así, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Eso, vuelvo y lo repito, una persona que es consciente no lo hace, pero una persona que es inconsciente, que tiene un ego con informaciones tóxicas y negativas, se atreve a hacerlo. Incluso puede buscarse personas que cubran sus necesidades, ¿ya? A cambio de favores, ¿ya? De favores, y a veces en la mayoría son sexuales, ¿cierto? Bueno, hombre o mujer, porque estoy hablando de los dos casos, porque he encontrado a hombres que me dicen, Oscar, mira, yo tengo 56 años y estoy saliendo con una niña de 21 años y somos muy felices y vamos a salir adelante, ¿ya? Y yo le digo, tienes que pensar bien ese tipo de relación, ¿ya? Yo no tengo nada en contra de que un hombre con edad adulta se enamore de una niña, ¿cierto? Se enamore de una jovencita, pero si tienes que mirar porque puede estar activándose en ella una necesidad inconsciente de cubrir sus necesidades. Por eso le digo, mira, y esa niña tiene dinero, esa niña puede subsistir por ella misma, tiene su casa, tiene su dinero, su alimentación. Me dice, no, ella no la tiene, ella no tiene nada, el que tiene soy yo. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser ese ser biológico que está actuando y puede crear de cierta manera una química entre ambos, ¿ya? Como también me he encontrado mujeres ya mayores que me dicen, Oscar, mira, estoy saliendo con un hombre joven, yo tengo 50 años, él tiene 23 y él dice que me quiere mucho, que me ama mucho y que daría su vida por mí. Entonces yo le pregunto, no, eso está muy bien, pero él sabe que tú eres casada y que estás saliendo y que en este momento estás conviviendo con tu esposo. Sí, él lo sabe, pero a él no le importa. Bien, no, ten cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso, ¿ya? Y de hecho le pregunto, mira, y él tiene su propio dinero y él puede cubrir sus necesidades, que son estas. Me dice, no, él no tiene nada, no tiene nada. Yo le ayudo a él para que él cubra su necesidad. Y él simplemente es un intercambio de energías. Tú le das tu dinero y él te da vitalidad con su sexualidad. Entonces,
Eso es muy importante conocerlo y saberlo, ¿ya? Y en las personas, pasan todos, tanto en las personas conscientes como en las personas inconscientes, las que tienen egos sanos y las que tienen egos tóxicos. Simplemente esa persona, hombre o mujer, no tiene cómo cubrir sus necesidades, ve un hombre o una mujer que se las puede cubrir. Si es consciente, ella puede decir, no, yo tengo que lograr cubrir mis necesidades, y conoce de este tema. Si es inconsciente, lo que puede sentir es una atracción hacia ese hombre o a esa mujer, porque la biología funciona en los dos, ¿ya? Y activa los químicos en ese hombre que tiene dinero, en esa mujer que no lo tiene, en esa mujer que tiene dinero, en ese hombre que no la tiene, y crear una atracción. Y lo que está actuando en sí es el biológico. Cuando ese hombre o esa mujer que no tienen sus necesidades cubiertas, ellos hacen todo lo posible o logran cubrirlas, entonces es muy posible que la relación se acabe. ¿Ya? Es muy posible, muy posible. También es importante esto, y la invitación es para las mujeres en nuestras sociedades, que ellas aprendan a cubrir sus necesidades básicas. ¿Ya? Las mujeres tienen un potencial enorme, su cerebro está mejor diseñado que el de los hombres. Hay que buscar, hay que entrenarse en el dinero, hay que de cierta manera saber de todos estos temas para poder cubrir las necesidades de casa, alimentación y bebida, protección, sexo y relaciones. Entonces, cuando una mujer cubre sus necesidades básicas, es extremadamente importante y está más cerca al amor. ¿Por qué? Porque esa mujer no va a permitir gritos, golpes, maltratos, humillaciones, violaciones. Y una violación puede ser tan simple como esta: que él llegue y, como él pone la plata en el hogar, diga, hoy quiero tener sexo contigo, y tú le digas, no, pero yo no quiero. Le diga, no, qué pena con usted, pero es que usted tiene que cumplir con sus obligaciones maritales. Eso, y esa mujer le dice, bueno, listo, o ese hombre le dice, ah, bueno, listo. Eso se llama una violación, ¿ya? Entonces, cuando un hombre o una mujer cubren sus necesidades biológicas, no van a permitir ni golpes, ni gritos, ni maltratos, ni personalidades tóxicas en su vida. No van a permitir que otras personas abusen de ella, hombres o mujeres. No van a permitir entornos tóxicos y negativos, no. Y una mujer o un hombre que cubre sus necesidades biológicas de casa, alimentación, protección, sexo y relaciones, ¿ya? Está muy cerca al amor, porque si encuentra una persona, hombre o mujer, que también las cubre, entonces la relación entre ellos va a ser mucho más fuerte y va a ser mucho más positiva, y no va a ser un llamado del biológico de uno de los dos. ¿Ya? Entonces eso es muy importante saberlo. ¿Y cómo puedo saber yo que la persona que está a mi lado inconscientemente su biológico no está actuando? Simple, pregúntale a él o a ella si tiene esas necesidades cubiertas. Si no las tiene, es muy posible que su biológico internamente se esté activando, buscando en él la sobrevivencia, entonces por eso está a tu lado. Entonces son cosas que, mire, son bien interesantes y que hay que empezar a ver. Listo. Porque a veces yo estoy con mi pareja, en relación a la pareja, estoy con mi pareja porque siento una necesidad biológica, porque no he cubierto mis necesidades. Y a veces puedo llegar a soportar muchas cosas desagradables, malucas, porque es que, Oscar, me dicen ellas, sobre todo, es que a mí no me enseñaron, no me educaron, por ejemplo, en el dinero. No me educaron en tener una buena estructura de la personalidad. Yo tengo programas como que la mujer es de la casa, el cuidado de los hijos, y el hombre es de la calle y es el proveedor, ¿ya? O yo no sé conseguir dinero. Entonces es muy importante eso. Y por eso aceptan golpes, maltratos, humillaciones, violaciones, burlas, infidelidades, que las hagan avergonzar, como estás de fea, como estás de gorda, vos no servís para nada, vos sos una mantenida, vos sos un mantenido. Todo ese tipo de cosas, cuando esa persona no cubre sus necesidades básicas. Miren la importancia de eso. Cuando yo las cubro, entonces mi sobrevivencia de cierta manera está asegurada.
Entonces mi biológico se tranquiliza y no activa químicos hacia personas de ese tipo, ¿ya? Entonces por eso les digo que estamos más cerca al amor cuando él o ella, o los dos si son hombres, o los dos si son mujeres, cubren sus necesidades básicas, ¿ya? Están más cerca del amor y de tener una relación más perdurable, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Como de pronto, si tienes una relación de pareja y él no cubre sus necesidades básicas o ella, sabes que realmente es amor, cuando los dos logran cubrir sus necesidades básicas y deciden, bueno, en estos 4 años fue difícil que lográramos pues cubrir ambos las necesidades básicas, ¿qué te parece? ¿Cómo nos fue? ¿Será que nos damos otra oportunidad? Y si seguramente se aman, se darán otra oportunidad. Eso es muy importante también saberlo, ¿ya? Entonces, función básica del biológico, sobrevivencia. Necesidades, casa, tener donde vivir, alimentación, protección, que tiene que ver mucho con el dinero, en este caso ahorros, sentirse protegida, ¿cierto? Sexo y relaciones. Porque mire, es muy interesante, por ejemplo, en este momento, hagamos un balance. Si yo tuviera $5,000 en el banco, excelente. Y $2,000 en mi casa, yo diría, me siento bien, ¿ya? Si tuviera $50,000, mucho más, ¿no? Y esta es mi casa y estas son mis bienes, me sentiría más tranquilo, ¿ya? O más tranquila. Pero si no los tengo, entonces suben los niveles de estrés, de ansiedad, de miedo, de angustia, de empeliculamiento y me van a llevar a hacer cosas que yo no quiero hacer. O que me pueden hacer daño o hacer daño a otros. Y si yo soy una persona consciente, pues puedo medirme y puedo controlarme, pero si es una persona inconsciente, esa persona va por su sobrevivencia. Pero miren que hay que diferenciar. Por ejemplo, cuando una persona se siente obligada a robar para sobrevivir, ¿ya? Veía yo unas imágenes en Facebook de un supermercado que estaban sacando las cosas de ese supermercado. Había muchas personas sacando cosas de ahí y vi a muy pocos sacar comida en este momento. Sacaban televisores, o sacaban colchones, o sacaban cajas con ventiladores. Me imagino que otras cosas se veían ahí, pero no los vi, a la mayoría no los vi sacando comida. Los vi sacando fue otro tipo de cosas, ¿ya? O sea, hay que crear bien esa diferencia. Cuando yo tengo una necesidad biológica por alimento y comida, es muy posible que yo vaya a robar algo, pero robo es la comida, ¿cierto? O robo el dinero, digámoslo así. Y entonces algunas personas, por sobrevivencia, es muy duro decirlo, pero a veces es así. A veces, no todas las veces, tienen que robar a otras personas o tienen que prostituirse, ¿ya? Entonces, ¿se imaginan una sociedad donde todo el mundo tenga sus necesidades básicas cubiertas? No hay necesidad de robar, no hay necesidad de hacerle daño a otro, no hay necesidad de prostituirse. Todos tienen y los hay. Y aquí hay países en nuestro planeta donde el gobierno o las personas que forman parte de ese país, todas ellas se ayudan, le ayudan al gobierno y el gobierno les ayuda. ¿Y qué hace el gobierno? Listo. ¿Nos ayudamos todos? Listo. ¿Todos producimos? Listo. ¿Nosotros administramos y administramos con honestidad? Listo. Entonces todas las personas tienen las necesidades cubiertas, entonces el robo se acaba. Pero en países donde haya mucha corrupción o mucha deshonestidad o mucho egoísmo, entonces las personas se ven obligadas a sobrevivir, entonces pueden hacer cosas muy irracionales, y entre ellas el robo, entre ellas la prostitución, entre ellas el asesinato. Miren la importancia de eso. Por eso este momento que estamos viviendo, yo creo que a muchos gobernantes los va a hacer pensar, y a la mayoría de las personas que estamos, ya, en que las cosas tienen que ser más equitativas, porque si no lo van a hacer, entonces pues no aprendimos nada de lo que pasó, ya.
Pero miren, cuando un hombre y una mujer tienen sus necesidades básicas cubiertas, él o ella van a estar tranquilos, van a estar calmados. Que tú tienes tu nevera llena, digámoslo así, que tienes provisiones por un mes, por 2 meses, y que así lo logras cada mes, te vas a sentir tranquilo, por ti y por tus hijos, ¿cierto? Pero cuando no los tienes, entonces se elevan los niveles de estrés, de ansiedad, de angustia, de empeliculamiento, se desactiva el cerebro que piensa, en muchas personas, se activa el cerebro de reptil, y con el cerebro de reptil va y coge la comida, ¿ya? Lo bueno es que tenemos una naturaleza que es abundante y próspera. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, un mono ¿qué hace? Coge lo que necesita para sobrevivir. No coge de más, coge lo que necesita. Pero ¿qué hace un ser humano cuando tiene informaciones tóxicas y negativas? Se vuelve extremadamente egoísta, coge para él. Activando el ser biológico en él, acompañado de una información tóxica y negativa que lo vuelve extremadamente egoísta. ¿Ya? Por eso, esto nos va a dejar muchas enseñanzas. Y una de esas es que todos tenemos que ayudarnos. ¿Ya? Tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Ya? Y sobre todo a cubrir esas necesidades básicas. Yo considero que una de las grandes cosas que va a surgir de esta situación, de este aprendizaje, para mí, es la solidaridad, el servicio, la equidad. La equidad, ¿ya? Porque somos extremadamente vulnerables, todos, hombres y mujeres, todos, ¿ya? Y aquí se miden muchas cosas, entre ellas el egoísmo, pero una sociedad que fue educada de manera inconsciente en el desamor y que tiene informaciones tóxicas y negativas, es muy lógico que haga eso. Por eso es muy importante la educación y la educación de formación. Si educamos individuos, hombres y mujeres, desde muy pequeños, a ser hombres y mujeres conscientes, estructurados, este tipo de situaciones no causarían tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta enfermedad. Es más, yo creo que no existiría, ya, sería un mundo pleno y hacia allá vamos, ¿listo? Entonces es muy importante. Pero es importante saber del biológico. Entonces, cuando tú tienes tus necesidades cubiertas, vas a estar tranquilo, sereno, calmado. Vas a estar tranquila, serena y calmada. Y con relación a ti mismo y a tus hijos, y a tu gente, a tu familia. Cuando no los tienes, siendo una persona consciente, pues sí sientes como, bueno, algo tengo que hacer para superar esto, pero otras personas que están en estado de inconsciencia no piensan en eso, no piensan en generar nuevas ideas y pueden cometer, como te decían, actos irracionales, incluso de hacerse daño o hacerle daño a otras personas. ¿Ya? Bueno, entonces, primera función del biológico, supervivencia. Listo. Segunda función es reproducción. Es bien importante también esta función del biológico, reproducción, la segunda. ¿Cuál es la función principal de la naturaleza o de la especie? Sobrevivir. Yo no tengo afinidad con todas las mujeres, con algunas. Como ustedes también, solamente tienen afinidad con hombres, con ciertos hombres o ciertas mujeres, pero no con todos. Cuando hay afinidad entre dos personas, hombre o mujer, dos hombres o dos mujeres, entonces el biológico lo que hace es que por una función de reproducción activa los químicos en los dos, ¿ya? En las dos personas. Listo. ¿Eso qué hace? Esos químicos pueden ser tan fuertes, activados tan fuerte en los dos, que los atrae a las dos personas. ¿Para qué? Para que las dos personas tengan un acto sexual y de ahí nazca un bebé, ¿cierto? Nazca un niño o una niña. ¿Listo? Como les decía, puede pasar entre hombres y pasar entre mujeres. La química funciona. Listo. Listo. Bueno. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa química, perdón, puede ser tan fuerte que yo puedo tener afinidad. Caso, yo soy una persona casada, tengo mis hijos, tengo mi hogar, soy feliz. Hace 5 años vivimos plenamente,
tengo cubiertas mis necesidades, pero se pasa una niña aquí en el piso de arriba, que cuando la veo en el ascensor o en las escalas, me activa la química. ¿Ya? Entonces miren la importancia de eso. Si dos personas tienen afinidad, y voy a hablar en este caso de hombre y mujer, entonces ¿qué pasa? No, igual, pasa entre hombres o mujeres, si son ambos. Entonces la química hace que yo me atraiga a esa persona. Listo. ¿Qué hace eso en mí? Siendo yo un hombre casado, me puede hacer olvidar el amor propio, el amor por mi hija, el amor por la vida, el amor por mi familia. Me lo anula. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Si soy consciente y conozco de este tema, digo, no, un momentico, yo amo a mi esposo, amo a mi esposa, amo a mi pareja, amo a mi familia, estoy feliz, la niña de arriba me atrae, pero no, eso es biología, eso no es amor. Pero nos han dicho que esa química que se siente tan fuerte, lo confundimos con que es amor. Entonces decimos, eso es amor. Entonces yo dejo mi familia o dejo mi pareja que me ama y que yo la amo porque estoy sintiendo una atracción hacia esa otra persona. Entonces me anula ese sentimiento de amor ya hacia las personas que yo hace 8 días amaba, a él o a ella. Entonces me voy con la otra persona y termino con mi hogar. ¿Ya? Por eso tenemos que ser conscientes de lo que verdaderamente es el amor. Y tenemos que ser conscientes de lo que es la química. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, hay afinidad. Entonces, si yo soy una persona consciente, me doy cuenta de que eso es mi biología y que es química, digo, me atrae esa persona, ese hombre o esa mujer. Pero yo amo a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, a mi pareja. Pero si yo tengo informaciones tóxicas y negativas, me dejo llevar de los impulsos, entonces dejo un hogar que ya estaba muy estructurado, dejo una pareja que me amaba y que quería lo mejor para mí y que de hecho yo la amaba o a él o a ella, por irme obedeciendo a una química y puedo acabar con todo. Esa química que se me activa con otras personas puede durar muy poco tiempo, puede durar 3 meses. ¿Ya? A los 3 meses se puede desactivar en uno de los dos o en los dos. Ahí yo me doy cuenta, pero un momentico, es que yo soy un hombre adulto, una mujer adulta, yo cómo dejé mi hogar, cómo dejé esta persona tan espectacular, qué fue lo que me pasó, porque la persona no sabe qué le pasó, no lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? Que ya su hogar ha sido destruido. ¿Cómo lo reparamos? Muy difícil. ¿Cómo superamos esa infidelidad? Es muy difícil. Te demoras más o menos, si la otra persona te da la oportunidad de volver, te demoras 4 años para superar eso. 4 años, aunque por lo que conozco, de las cosas más duras de superar en una relación de pareja es la infidelidad. Es de lo más complejo, de lo más difícil. ¿Ya? Por eso tenemos que tener muy claro lo que es la biología, lo que es el amor, lo que es la química, lo que es el apego, lo que es la dependencia, lo que es el conflicto de abandono o conflicto de desprotección, que se dan en la niñez. El conflicto de abandono o desprotección cuando me he sentido abandonado, abandonada de mi papá o de mi mamá. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo y conocerlo. Entonces, segunda función del biológico, reproducción. Entonces puede hacer que se active la química entre esas dos personas, ¿ya? Y puede crear estragos en las relaciones de pareja que fueron estructuradas, que fueron amorosas, que fueron felices, porque no sé de qué manera, cómo es que se hace, pero sí sé que se hace y lo he vivido en experiencia propia, que anula el amor por la otra persona. Cuando la otra persona te trataba bien, te amaba, te cuidaba y todo eso. Cuando llegas y estás con esta otra persona que generalmente
te causa dolor y sufrimiento, entonces empiezas a pensar en aquella persona que te lo ofreció todo. Pero ¿cómo reparar eso? Eso es como cuando dejas caer un vaso al suelo y se quiebra, repararlo es muy difícil, muy difícil. Pero es por la biología. Y les decía, cuando somos conscientes y cuando conocemos de este tema, entonces decimos, ella puede decir, sí, ese hombre me atrae, ese compañero de mi esposo me atrae, pero eso es química, no, yo realmente amo a mi esposo. O, sí, esa vecina me atrae, pero eso es química cuando soy consciente, yo realmente amo a mi esposa y mis hijos, ¿ya? Porque la fuerza puede ser muy, muy tenaz, o sea, esa atracción en esa química puede ser muy fuerte. Se elevan los niveles de dopamina, oxitocina, serotonina, feniletilamina, endorfinas, y yo al estar al lado de la otra persona me siento feliz y se me olvida el resto del mundo. La cuestión es que realmente será una relación perdurable. ¿Ya? Es muy complejo, pero es bien interesante, ¿ya? Y puede ser muy fuerte. Entonces les decía, en ocasiones pasadas, que cuando la otra persona, digamos que se le acaba la química, ella siente como que se le acabó el amor, pero en realidad bajaron los niveles de feniletilamina, que es lo que me produce ese tipo de enamoramiento. Entonces me dicen, no, muy bueno, pasamos este mes delicioso, sabroso, o estos 5 meses, o este año, o estos 5 años, pero ya no te quiero. Y se va, si yo tengo activa esa química y quedo enganchado, puedo llegar a hacer cosas muy irracionales, ¿ya? Muy irracionales. Entonces confundo esa química con amor y ahí me va súper mal. Entonces, ¿qué puedo llegar a hacer? Empezar a seguir a la otra persona, empezar a acosarla por el teléfono, por el celular, acosarla en su casa, acosarla en su empleo, y algunos llegan a hacer cosas extremadamente demenciales, ¿cierto? Como me ocurrió con una amiga, que una persona que sentía mucha química por él, ella no lo amaba, no lo quería, y esa persona se suicidó, se colgó. Y mientras estaba colgando, la llamó al celular y le decía, me estoy colgando por ti, me estoy quitando la vida por ti. Y ella escuchó cuando él se murió, colgado. Cosas irracionales, que se hacen no por amor, se hacen por química. Y ese tipo de cosas lo hacen las personas que están en estado de desamor, en estado de inconsciencia o en estado de ignorancia espiritual, ¿ya? Entonces, unas personas dicen, se me acabó el amor por esta persona, ya no me quiere, digámoslo así, ella ya no me ama, ella no me quiere, se le acabó el amor por mí, corrijo ahí, y van y se tiran de un puente, o van y se le tiran al metro, o se toman las pastillas, o se cortan las venas, todo ese tipo de cosas, que por amor, no, eso no es amor, eso es química, química o apego, dependencia, o conflicto de abandono, conflicto de desprotección, ¿ya? Por eso es muy importante saber y conocer de estos temas. ¿Listo? Entonces, bueno, primera función del biológico, sobrevivencia. Segunda función, reproducción, ¿cierto? Y tercera función del biológico, cuidado de los hijos, ¿ya? Entonces, miren, yo puedo elegir a una persona porque internamente, de una manera consciente, lo veo como un buen candidato, como una buena candidata, para que cuando yo tenga hijos, esos hijos sobrevivan. Bien interesante, ¿ya? Entonces me he encontrado con muchas personas ya mayores que me dicen, Oscar, yo a ese hombre no lo amaba, pero yo veía en él que él podía cubrir mis necesidades y que si yo iba a tener hijos, entonces él podía cubrir esas necesidades. Entonces, ¿qué dice? Lo elegí a él, sin amarlo. Que tiempo después, esa relación de pareja se vuelve un caos, esa relación de pareja se vuelve un conflicto. ¿Por qué? Porque no hay amor. ¿Por qué lo hizo él o ella? Lo hizo por una necesidad biológica, ¿ya? O
Muchas personas, y ustedes han oído escuchar ese comentario, es que nos dice la mamá o el papá, es que yo me quedé con él, es que yo me quedé con ella por ustedes, mis hijos. Una, una paciente con una depresión tenacísima, a sus 44 años, me decía, Oscar, mira, yo estaba, por ejemplo, con mi mamá y mis hermanos, estábamos en la sala, llegaba mi papá borracho, y mi mamá calladitamente se iba con él para la pieza y sentíamos, si no, los golpes, los gritos, los gemidos de dolor de mi mamá. Al otro día salía mi mamá toda porreada, toda moreteada y con una cara pues como de alegría, pues como aquí no pasó nada, ¿ya? Y después cuando fui creciendo le dije, mamá, ¿qué pasó? ¿Usted por qué sigue soportando eso? Y ella, es que yo lo hago por ustedes. Entonces ella le decía, mamá, y es que usted nos está haciendo un favor con eso. Nosotros verla con tanto dolor como el maltrato de mi papá hacia usted, ¿nos hace un favor con eso? No, miren lo delicado de esa situación, ¿cierto? Entonces muchas mujeres, y lo sé también en hombres, pero más en mujeres que en hombres, soportan mucho dolor, infidelidades, golpes, humillaciones, maltratos, violaciones por cuidar a sus hijos. Y se pueden quedar ahí 1 año, 5 años, 10 años, 30 años, toda la vida. ¿Ya? Se está sacrificando por esos hijos. Pero si esa mamá o ese papá se estructurara como persona, aprendiera a manejar el dinero, conociera sus talentos y sus inteligencias y empezara a hacerse consciente y a buscar la forma de cubrir sus necesidades, terminaría con ese hogar. Ya, simplemente se alejaría. Ya. Y muchos lo han hecho. Y muchas lo han hecho y han sido valientes y dicen, no, un momentico, esto no puede ser así. No te necesito, me voy. Y a veces es mucho mejor que los papás estén separados, ¿ya? Cada uno en su lugarcito, pero que no los hijos los vean haciéndose daños, gritándose, golpeándose, maltratándose, siendo infieles él o ella. Eso es muy complejo, es muy difícil, pero no hay que aceptarlo. Por eso, hombres y mujeres, ustedes que me escuchan, yo les hago una invitación. Vamos a estructurarnos bien como personalidad, estructurar bien nuestra personalidad. Yo les entrego la información. Vamos a conocer mucho del dinero. Por eso ustedes ven que en las tareas yo les envío un tema, un video referente al tema, ¿cierto?, el que estamos hablando en ese día, y les mando también un video sobre el dinero. Vamos a estructurarnos y vamos a aprender a manejar el dinero. Vamos a empezar a cubrir nuestras necesidades básicas para dejar de soportar dolor y sufrimiento de otras personas. ¿Ya? Yo tengo la información, con el mayor de los gustos, yo se las entrego. ¿Qué estoy haciendo con estas conferencias? De que ustedes se estén dando cuenta. ¿Para qué? Para que ustedes cambien sus vidas, para que no solamente superen esta crisis o este momento difícil o este reto, sino muchos retos en los próximos 50 años. ¿Cómo se hacen? Estructurándote como persona, mente sana, palabras sanas, emociones sanas, cuerpo sano, pasado sano, subconsciente sano, y aprendiendo a manejar el dinero, conociendo tus talentos y conociendo tus inteligencias y potencializarlas. ¿Ya? Y yo en parte te puedo ayudar en eso. ¿Listo? 3 necesidades básicas del biológico: sobrevivencia, reproducción y cuidado de los hijos. ¿Ya? En el cuidado de los hijos está la protección. ¿Ya? Una niña me decía, Oscar, yo tengo 25 años, mi esposo tiene 30, tuvimos una discusión y una pelea tenacísima, y cuando me dijo, te voy a quitar el niño, Oscar, no sé qué pasó dentro de mí, salió un demonio con una fuerza tenaz, yo no sé qué era, lo cogí a golpes, ya lo tiré al piso, lo cogí a patadas, me lo tuvieron que quitar porque lo iba a matar. ¿Ya? Y es que ese biológico que está interno en nosotros, cuando nos tocan los hijos o les hacen daño a nuestros hijos, eso sale. ¿Ya? Si no, tú lo puedes ver en los animalitos. Puede ser muy pequeñito, tiene crías,
y las está protegiendo y se acerca un león, puede ser muy pequeñito, pero tú ves que lo que se manifiesta en él o en ella, en ese animalito, es una fiera, y una fiera que es 10 o 20 veces más grande que de ese león, y de hecho lo asusta y el león se va. Mira la importancia de eso. Y esa mamá es capaz de dar su vida por sus crías, también en esa protección. Mira lo importante que es el ser biológico. 5 necesidades básicas que hay que cubrir. La casa, ¿cierto? La alimentación, que es alimento y agua. ¿Listo? Protección, que hablábamos de saber manejar el dinero y entre ellos activar la ley del ahorro. ¿Ya? Sexo y relaciones. Si tenemos cubiertas esas necesidades, hombre o mujer, nuestra vida estará tranquila, serena y calmada. Y en las relaciones de pareja estaremos más cerca al amor. Si él tiene cubiertas sus necesidades y si yo tengo cubiertas mis necesidades como hombre, como mujer. Y si él y si ella las tiene cubiertas. ¿Listo? Bueno. Les hablo de 5 necesidades biológicas básicas. Estas 5 necesidades biológicas básicas son de fábrica. ¿Qué te quiero decir con eso? El biológico o el ser biológico tiene 5 necesidades biológicas básicas. Si no cumples una de esas necesidades, si no la cubres, te mueres. ¿Listo? Entonces, 1, dormir. 2, cubrir tu cuerpo o tener un lugar donde cubrirte del entorno. 3, alimentarte, que es alimento y agua. ¿Ya? 4, respirar. 5, asimilar, que es convertir el alimento en nutrientes. Y 6, ir al baño. Si no cumples esas necesidades básicas biológicas, te mueres. Si no duermes, te mueres. Si no te alimentas, al menos comes 2 veces al día y tomas agua, te mueres. Si no respiras, te mueres. Si no asimilas, te mueres. ¿Ya? Si no te cubres, te puedes morir. Si no vas al baño, te mueres. ¿Qué les quiero decir con eso? Que nosotros podemos vivir con poco. De hecho, estamos diseñados, ¿ya?, para sobrevivencia. El ser biológico hace esa función. Entonces te empieza a generar ideas de cómo crear un servicio o un producto que tú puedas ofrecer para obtener sobre todo el alimento y la bebida. Aunque agua hay por montones, sobre todo en nuestros países, ¿cierto? Y en otros países pues han buscado formas de obtener agua, ¿ya? Entonces, nuestro ser biológico puede vivir con poco. En momentos de crisis como estas, ¿qué necesitas? Si puedes alimentarte 3 veces y alimentarte bien, excelente. Si puedes alimentarte 2 veces, excelente. Y si puedes alimentarte una sola vez y de pronto repartir eso en el día, excelente, ¿ya? Mientras va pasando la crisis, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque hoy hay personas que sí tienen dinero y pueden comer más, pero hay otras que no lo tienen y esas personas, claro, se llenan de estrés, de ansiedad, de miedo, de angustias, ¿cierto? Pero si nosotros les ayudamos, si nosotros les colaboramos con provisiones, ¿cierto?, entonces ellos van a poder sobrevivir. También lo digo del otro lado. Hoy que perdió hombres y mujeres tanto dinero, listo, primero en un 80% de la abundancia y la prosperidad, lo primero es la salud. Entonces, de ahora en adelante, yo sé que muchos hombres y mujeres nos vamos a preocupar mucho por tener una excelente salud. Y el dinero es importante también. Pero en estos momentos de crisis vemos que lo más importante es la salud. Entonces, cuando una persona o un hombre han perdido mucho dinero, yo los invito a que, bueno, hagan un balance y un análisis de su vida y empiecen a hacer un trabajo de estructurarse como personas. ¿Y para qué? Para que puedan sobrellevar el momento y saber que con poco pueden sobrevivir. ¿Listo? ¿Por qué se los digo? Porque estos momentos pueden ocasionar muchos suicidios.
en las personas, hombres y mujeres que han perdido su dinero. Pueden producir paros cardíacos cuando te digan que esos millones que estaban en el banco ya no son tuyos. Puede producir cáncer incluso, ¿ya? Entonces problemas de vejiga. Entonces es muy importante saber. Con cosas muy sencillas: dormir, asimilar, respirar, cubrirse, alimentarse en el día y beber agua, y también ir al baño, tú puedes sobrevivir en estos momentos tan difíciles si la situación llega a ser muy pesada. ¿Listo? ¿Qué esperamos que pase pronto? Que hoy, como les decía, hay mentes y emociones que están siendo inspirados para encontrar curas para lo que está pasando. ¿Listo? Y la vamos a superar y todos, y vamos a estar en casita, y vamos a guardarnos, y vamos a hacer introspección, a empezar a darnos mucho amor a nosotros mismos, a alimentarnos con informaciones sanas y positivas, para que los niveles de esos químicos que nos producen bienestar estén arriba y los químicos que nos producen malestar estén abajo, ¿ya? Y en lo posible racionar el alimento y tener todos los cuidados que son necesarios. Bueno, nosotros tenemos de fábrica, tenemos 6 emociones básicas. ¿Por qué les digo de fábrica? Porque no las podemos cambiar. O sea, venimos con eso. O sea, el sistema biológico o el ser biológico viene con eso. 6 emociones básicas. Una de ellas se llama alegría, la otra se llama tristeza, la otra se llama ira, la otra se llama asco, la otra se llama miedo y la otra se llama engaño. Les hablo de ella. La tristeza es algo natural en nosotros, por eso cuando tengamos ganas de llorar, dejemos salir eso que sentimos, ese dolor, esa frustración, esa rabia, y si sale por las lágrimas, permitámoslo hacerlo. Por eso nosotros naturalmente tenemos lagrimales. La alegría es también un estado natural nuestro, ¿ya? Que nos da positivismo, fortaleza, coraje, vitalidad, y decimos vamos a salir adelante. El asco es para que nosotros de cierta manera sobrevivamos, ¿cierto? Entonces lo que olamos, que el aroma sea horrible, o el sabor, o que lo que veamos sea horrible, entonces no nos lo vamos a comer para que no nos hagamos daño, ¿cierto? Entonces hablábamos de que por eso muchos animalitos, y hay que tener respeto con ellos, se visten de una manera que a nosotros nos produzcan asco para que ellos puedan sobrevivir, y nosotros no los matemos para comérnoslos, ¿ya? Pero muchas personas en este planeta no hacen caso a eso. Bueno, y eso puede generar muchas enfermedades, porque hay bacterias en animales desconocidas para el hombre o que pueden pasar al hombre y hacerle daño. O sea, hay bacterias en los animales que les hacen daño a los animales, que pueden pasar a los hombres, seres humanos, hombres y mujeres, y dañarle. Entonces cuando yo me como un animalito de ese tipo, entonces yo puedo coger un virus de ese animalito y ese virus puede acabar con mi vida. Por eso, otra de las cosas que vamos a aprender después de superar esta situación o este reto es a respetar la naturaleza. Importantísimo. A respetar el agua, el aire, el fuego, la tierra. A respetar a los animales, a respetar las especies, a respetar los árboles, a respetar el planeta. Miren, bien interesante, bien interesante. Todos que estamos guardaditos y el planeta respira mejor. Y el planeta en sus aguas fluye mejor. Los animales sienten menos temor y se sienten más libres, ¿ya? Todo eso tiene que activar la conciencia de nosotros, porque si nosotros no aprendemos, nos vuelve a pasar otra situación como estas, incluso mucho más grave. Si no adquirimos conciencia. Entonces, 6 emociones básicas: alegría, tristeza, asco, ira. La ira es
Cuando te sientes atacado, cuando te sientes atacada, entonces esa fuerza sale para defenderte, para que sobrevivas. Listo, la ira. El miedo, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 4 miedos. ¿Por qué les hice así? Porque he investigado que son 3, pero surgió uno nuevo, ¿ya? 4 miedos que vemos de fábrica con eso. Entonces, el primer miedo es miedo a caernos porque estamos en el útero de la mamá y de aquí al piso hay una distancia muy grande. Listo. Por eso cuando nos subimos a una mesa, a una silla, a unas escalas, ¿cierto? O estamos en un 10º piso, al acercarnos a ese abismo, el biológico nos dice, retirémonos de ahí. Pero muchos no hacen caso, entonces ¿qué hacen? Se van y se tiran del bungee, se van y se tiran del parapente, se van y se tiran en paracaídas. Decisión de ellos, ¿ya? Pero nosotros no estamos, nosotros somos animalitos de la tierra, ¿ya? Nosotros no somos animalitos del aire. Si fuéramos animalitos del aire, tendríamos pico de paloma, cabeza de paloma, cuerpo de paloma, alas de paloma y cola de paloma, ¿ya? Y patas de paloma, si fuéramos del aire. Pero nosotros somos de la tierra, ¿ya? Entonces, cuando una persona se lanza en un bungee de un puente o de un helicóptero, o se lanza en parapente, o se lanza en una cometa, o se lanza desde una nave arriba, un avión, un helicóptero, eso altera los sistemas del cuerpo. El corazón empieza, bom, 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 el sistema inmunológico se altera, la energía, entonces por eso te da una sensación de miedo. Es el biológico que te está diciendo, no te tires de ahí. Pero nosotros en nuestra inconsciencia no hacemos caso. Por eso tenemos que volvernos personas conscientes, con egos sanos, mente sana, palabras sanas, emociones sanas, pasado sano, subconsciente sano, cuerpo sano. ¿Por qué les hablo de las emociones básicas? ¿Por qué? Porque esas son las emociones de fábrica. Entonces, el resentimiento no es de fábrica. Los celos no son de fábrica, la culpa no es de fábrica, la venganza no venimos con esa emoción de fábrica, la depresión no es de fábrica, ¿ya? La terquedad no es de fábrica, el mal genio, la irritabilidad no es de fábrica, ¿ya? Son programas mentales y emocionales. Y como son programas mentales y emocionales, entonces los podemos cambiar. Entonces también les hablaba de los miedos. Entonces tenemos el miedo a caernos, segundo miedo, el miedo al ruido. ¿Ya? Cuando hay ruido en la naturaleza, entonces todos los animalitos miran a ver qué es lo que está pasando para salir corriendo o enfrentar la situación o desmayarse. El tercer miedo es el miedo a no ser alimentados. Por eso los niños y las niñas lloran para que la mamá los alimente. Y el cuarto miedo que les decía es el miedo a la muerte. ¿Ya? Pero cuando tú tienes un concepto claro de lo que es la muerte, ese miedo merma mucho, ¿ya? Y hay que tener cuidado con eso, ¿por qué? Porque según las investigaciones, y esto lo dice mucho la biodescodificación, cuando una persona tiene miedos, ¿ya? Hay una, digámoslo así, una sobredosis de células. Entonces puede afectar los pulmones y la persona tener una gripa o tener un asma, ¿cierto? Se puede activar. O tener, bajan las defensas, baja el sistema inmunológico y estar muy propensa a los virus cuando tiene miedos, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, cuando una persona tiene un diagnóstico de una enfermedad grave, que el médico le dice, señora, pues estuvimos mirando sus exámenes y usted está muy delicado, usted está invadida de cáncer. Tiene 3 meses. Entonces eso le puede producir un miedo tal a la persona que dicen los especialistas en el tema que puede producir o es lo que produce o coayuda a la metástasis. ¿Ya? El cáncer no pasa de un órgano a otro, de un lado a otro, no. La metástasis es que la persona siente tanto miedo que al parecer activa unos sistemas internos en ella que empiecen a crear tumores en todo el cuerpo. Hay que investigarlo, no me crean, investiguenlo. Es muy importante eso. Por eso, cuando una persona tiene conceptos claros sobre la muerte, les decía, ¿la muerte qué es? La muerte simplemente, tenemos cuerpo físico, somos alma, somos espíritu, somos eternos e inmortales,
La muerte simplemente es que se abre una puerta, dejamos nuestro cuerpo físico y regresamos a esa presencia divina. Por decirles algo, nosotros morimos al mundo espiritual y nacemos a este mundo, a vivir las experiencias de este mundo. Ahí es cuando se da el momento del nacimiento. Y luego morimos al mundo material, terrenal, que es el momento en que damos este cuerpo, a eso le llamamos morir, y nacemos al mundo espiritual. Más adelante les voy a hablar de eso. Bueno, entonces tenemos esos 4 miedos. Entonces hay otros miedos que son creaciones mentales, que nos pueden hacer mucho daño. El miedo a estar solos, el miedo a que no nos amen, el miedo a que no nos acepten, el miedo a la pérdida, ¿ya? El miedo a no realizarnos como personas y muchos otros miedos más, ¿ya? Recordemos, solamente tenemos 4 miedos. Miedo a caernos, miedo al ruido, miedo a no ser alimentados y el miedo a la muerte. Los otros miedos, para mí, dentro de lo que he investigado, son programas mentales y emocionales. Y como son programas mentales y emocionales, se pueden disolver y yo les voy a dar las herramientas para que los disuelvan. ¿Listo? Bueno. Entonces es muy importante hablar del biológico. ¿Por qué? Tiene 3 funciones, el biológico, que son sobrevivencia, reproducción y cuidado de los hijos. Tiene 5 necesidades básicas, que son casa, alimentación, protección, sexo y relaciones. Tiene 6 necesidades básicas biológicas, que son dormir, respirar, asimilar, ir al baño, cubrirse, ¿ya? Entre otras, ¿cierto? Tiene 6 emociones básicas, que son alegría, tristeza, asco, ira y miedos. Tiene 3 miedos o 4 miedos básicos: miedo a caerse, miedo a no ser alimentados, miedo al ruido y miedo a la muerte. Miren qué interesante es eso. ¿Por qué les digo eso? ¿O por qué hablamos de todo esto? Porque si yo no sé manejar mi información y no la cambio, si es una información tóxica y negativa, el que va a vivir las consecuencias va a ser todo mi cuerpo. Mis tejidos, mis fibras, mis órganos, mis huesos, mis músculos, los sistemas del cuerpo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando una persona es consciente, es una persona sabia y amorosa, tiene una personalidad estructurada, entonces su ser biológico va a estar equilibrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa persona no le va a hacer daño a sí misma, no se hace daño a sí mismo, a sí misma. Esa persona no va a hacer nada que esté en contra de sí mismo y nada que altere su ser biológico. Cuando una persona es tóxica y negativa, poco le importa saber de lo que es el ser biológico, porque poco le importa cuidar su cuerpo, entonces le echa cigarrillo, le echa licor, le echa drogas, ¿cierto? Va y se tira del bungee, bueno, hace un montón de locuras, ¿ya? Entonces, esa persona puede sufrir mucho y luego su cuerpo va a tener esa manifestación de enfermedad. Entonces, por eso es importante conocer el ser biológico. ¿Listo? Bueno, hay algo que le quiero sumar a esto y es cuando tú te relacionas con personalidades tóxicas y negativas. Cuando una persona consciente, amorosa y sabia se relaciona con personalidades tóxicas y negativas. Podemos decir que como personas conscientes, amorosas y sabias, podemos soportar un poquito más a esa personalidad, papá, mamá, hermano, hermana, primo, sobrino, tío, abuelo, vecino, que es tóxico y negativo, cuando somos conscientes. Listo. Pero cuando una persona no es consciente, entonces puede generar mucho dolor y mucho sufrimiento a los que están alrededor, de la siguiente manera. Y por eso yo tengo que estructurarme como persona y definir mi vida, ¿cierto? Y en lo posible, pues no permitir personas inconscientes o en estado de desamor e ignorancia en mi vida. Que cada uno tenga su espacio. Yo tengo mi espacio como una persona sabia, amorosa y consciente, y que la persona inconsciente en estado de desamor, en su ignorancia espiritual, tóxica y negativa, tenga su espacio. ¿Listo? Y si en algo le podemos ayudar, muy bien. Y si no nos deja ayudar, pues dejarlo
quietecito, quietecita. Y le estoy hablando de papá, mamá, hermanos, tíos, hijos, hijas, que son como los que más convivimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando yo convivo con personas tóxicas y negativas, ¿cierto? Y hay golpes, maltratos, humillaciones, violaciones, abusos, robos, me hace sentir mal, no eres nadie, no vas a ser nadie en la vida, eres un mantenido, eres una mantenida, me hace avergonzar, es que estás muy fea, es que estás muy gorda, es que, o él es muy feo. Entonces, la personalidad que es consciente, digamos que es fácil para ella, pues bueno, aceptar que esa persona está en estado de inconsciencia y saberla llevar con ella. Listo. Aunque a veces es mejor que los dos estén cada uno en su lugar, en su espacio, en su entorno. Si yo no me alejo de esa persona, el ser biológico de la persona consciente declara, ¿ya?, un peligro o una amenaza a la persona que está viviendo al lado como un ser inconsciente con informaciones tóxicas y negativas. Listo. Lo declara un peligro, lo declara una amenaza, ¿ya? Porque está sintiendo que esa persona que se está burlando, gritando, golpeando, maltratando, humillando, le está causando dolor. Entonces, lo primero que le dice el ser biológico a la persona que es consciente es: aléjense, para que no lo tenga que enfrentar y no haya más problemas. Entonces le dice: aléjese. Pero si esa persona consciente no se aleja, entonces el ser biológico empieza a activarle partes de su cuerpo con síntomas de enfermedad. Entonces, yo digo que yo soy una persona muy sabia, muy amorosa, muy consciente, y que sí, yo soy capaz de soportar a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija, que son alcohólicos y que son drogadictos, y no me quiero ir. Entonces el ser biológico le dice: vea, usted puede ser muy consciente, muy sabio, muy amoroso, pero esa persona para nosotros es un peligro. Entonces, si usted no se va, entonces yo le empiezo a alumbrar las partes de su cuerpo. Entonces, alumbrar es que usted le empieza como un dolorcito de cabeza. Y cuando huele a esa persona o la escucha o siente su presencia, le empieza a doler la cabeza, siendo usted una persona muy consciente. O le empieza un dolorcito de estómago, o una incomodidad en su cuerpo cuando la otra persona está. ¿Ya? Miren, cuando una persona es consciente, está en el proceso de conciencia, porque conscientes totales no hay. Entonces, la mente perdona, la emoción perdona, el ser espiritual perdona, pero el biológico puede perdonar, pero no se le olvida el daño que le hizo la otra persona. ¿Ya? Si hay infidelidades, si esa personalidad tóxica y negativa te es infiel, a la persona consciente no se le va a olvidar. ¿Ya? Entonces lo mejor es cortar con la relación y cada uno por su lado. Listo. Pero si yo no me quiero alejar de esa persona, entonces decíamos que se empieza a alarmar el cuerpo. Entonces empiezan partes del cuerpo a expresar síntomas. ¿Ya? Que ayudan las medicinas un poco, pero si yo no me alejo de esa persona que representa un peligro para mí, una amenaza para mí, ¿ya?, entonces el síntoma va a persistir. Les doy un ejemplo. Oscar, yo quiero que me ayudes. ¿Por qué? Porque yo tengo un tumor en el útero de 7 centímetros. ¿Listo? Las partes del cuerpo que tienen que ver con la pareja son, en la mujer, los senos, el útero, los genitales y la vejiga. Las partes del hombre que tienen que ver con la pareja son el pecho en el hombre, los genitales y la próstata. Entonces me dice: Oscar, yo tengo un tumor de 7 centímetros y voy para operación. Dije: bueno, 7 centímetros, bueno, tú tienes o problemas con los hijos o problemas con la pareja. No, con mi hijo no. Con mi hijo está muy bien. ¿Y con tu pareja? No, con él también. Pues llevo 25 años de casada con ella. Al principio sí, los primeros 5 años nos fue muy mal, pero ya organizamos todos y me está yendo bien. Y dije: bueno.
Entonces la teoría falló, pero me dio por preguntarle cuántos centímetros tiene ese tumor. Me dijo, tiene 7. Y le dije, vea, usted hace 7 u 8 años tiene una situación de pareja que la viene afectando. Cuéntemela, dígamela, para que le encontremos la solución. Y esta mujer empieza a llorar, con muchas lágrimas que salen por allá del alma. Y dije, cuéntemela, no se preocupe, que yo estoy para ayudarle. Me dice, Oscar, es que hace 8 años estoy saliendo con otra persona diferente a mi esposo. Y hoy no sé si quedarme con mi esposo o con esa otra persona. Le pregunté, ¿la otra persona sabe que tú tienes a tu esposo y que tú convives con él? Me dice, sí. Ah, bueno, listo. ¿Se quiere sanar? Me dijo, sí. Bueno, entonces cuando terminemos esta cita, entonces vas a llamar a tu esposo y vas a terminar con él. Y vas a llamar a la otra persona y vas a terminar con él. Y tú y yo vamos a empezar un trabajo de estructurar tu personalidad. Porque ni te amas a ti misma, ni amas a tu esposo, ni amas a la otra persona que tienes aparte de tu esposo. Y la otra persona que sabe que eres casada y que convives con tu esposo, menos que te ama. Él está, ¿por qué? Porque tú le cubres las necesidades y eso te lo puedo apostar. Y me dice, sí, él no tiene nada, es un hombre tirado. Y le dije, ah, bueno, entonces eso es lo que pasa. Pues me dijo, no, Oscar, no soy capaz de hacerlo. Yo, bueno, entonces le voy a predecir lo que le va a pasar. Su biológico le está diciendo, organice su vida. O sea, organice su mente y organice su emoción. Listo. ¿Usted no va a organizar eso? Bueno, a usted los médicos le van a sacar ese tumor. Listo. Pero como usted no va a organizar esa situación, entonces, por lo que sé y lo que conozco, a usted le va a crecer otro tumor. ¿Ya? Porque lo que está pensando, todo lo que está sintiendo, esa amenaza que está sintiendo de que su esposo se puede dar cuenta o algo más grave puede pasar, entonces toda esa preocupación se le va a ir al útero y le va a crear los tumores. Decisión tuya. ¿Listo? Entonces, miren la importancia. Entonces, incluso si yo estoy con una persona que es tóxica y estoy mucho tiempo con ella, y no estoy estructurado como persona, el biológico me puede producir un cáncer, que puede ser un cáncer de seno derecho, un cáncer de útero, ya, y el biológico lo que me está diciendo es, aléjese de la persona o de la situación o de la cosa que usted considere que sea una amenaza para usted, ya, eso es muy importante saber. Alguien me decía, Oscar, tengo como 3 enfermedades, ¿cuál de todas más graves? Entonces le pregunté, ¿y qué consideras tú que es una amenaza en tu vida para ti? Y me dice, mis compañeros de trabajo son insoportables, llevo 20 años trabajando con ellos, pues, y ya no me soporto a ninguno de ellos, y siento odio y rabia y todo. Bueno, muy sencillo, entonces renuncie, para que su cuerpo se sane. Dice, no, Oscar, yo no puedo renunciar, yo en más o menos 4 años ya logro la pensión, y no, yo no puedo renunciar, me tengo que quedar ahí. Yo, bueno, listo. Entonces esperemos que su cuerpo no reviente del todo. Decisión suya. ¿Listo? Entonces es muy importante conocer el biológico. Miren, les explico con este ejemplo sencillo. Yo cojo un ciervo, me consigo una jaula y meto ese ciervo en esa jaula. ¿Listo? Y le doy pastico para que se alimente. Y luego me consigo una jaula más grande y meto un león que lleva 8 días sin comer. ¿Ya? El león estando al lado del ciervo, eso y no podérselo comer, porque están enjaulados los dos, le va a producir una úlcera gástrica al león. Y al ciervo, al ver su depredador encima, con esas ganas y esa hambre que tiene, le puede dar un paro cardíaco. Tan sencillo como eso. ¿Cómo se supera que esa úlcera gástrica no le da al león? Vaya en la jaulita y lo suelta por ahí en la selva. Ya, retirado del ciervo y el ciervo también y lo suelta por ahí. Por eso el depredador y la presa tienen que estar separados. Por eso, todo lo que tú consideres una amenaza en tu vida, tienes que alejarte de esa amenaza. ¿Ya? Hoy, por ejemplo, lo que pasa, la amenaza del coronavirus, para todos, listo, activa los miedos, sobre todo el miedo a la muerte, entonces a muchas personas las puede estar enfermando. Pero cuando ya vemos que cada uno está en su casita,
Cuando ya vemos que va mermando, digámoslo así, la amenaza, nos vamos tranquilizando. Ya, al primero el susto, pues, y es algo nuevo y es algo novedoso y todo eso, pero cuando vemos que estamos bien, que nos sentimos tranquilos, serenos, calmados y de hecho cada uno se guarda en su entorno, entonces ya podemos entrar a un estado que se llama análisis. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a mejorar? Entonces vamos mejorando la relación de familia, de hermanos, de papás, de hijos, de amigos, si estamos con amigos. Nos vamos haciendo pasitos, nos vamos cuidando todos. Entonces eso nos da fortaleza, eleva los químicos que nos producen bienestar, activan los genes de la salud y se fortalece nuestro sistema inmunológico. Pero ya sabemos que tenemos que filtrar, que tenemos que saber escoger todas las informaciones tóxicas y negativas, entonces ya nos centramos en la información verídica, en la información fiable, ¿cierto? Y que nos van diciendo, sí, es una amenaza, es esto, hay que tener estos cuidados, sí, han muerto personas, pero si hacemos esto podemos evitar eso. Entonces va bajando los niveles de ansiedad, de estrés, de angustia, de miedos, y se van elevando los niveles de comprensión, de entendimiento, de sabiduría, de amor, de perdón, y eso nos va a ayudar bastante. Entonces es muy importante. Por eso a veces las noticias es bueno, como les decía, filtrarlas, escogerlas, no las veamos, o sea, no nos creamos todo, analicémoslo, investiguémoslo, ¿cierto? Porque si no lo creemos, y muchas personas se lo están creyendo, esas noticias falsas, entonces eso representa una amenaza, entonces eso activa los miedos, y ahí mismo el biológico se activa. Una persona consciente, ¿qué hace? Analicemos la situación, cómo la podemos mejorar o cómo la podemos evitar. Una persona inconsciente, ¿qué hace? Una persona con informaciones tóxicas y negativas, no, este es el acabose del mundo, que Dios nos coja confesados, que no, aquí ya se acabó la humanidad, y eso le puede producir un paro cardíaco o en pocos días le puede bajar los niveles del sistema inmunológico y ser afectada no solamente por ese virus, sino por otro virus. La persona se puede poner grave, incluso puede morir. Entonces miren lo importante que es cuidar de la información. ¿Listo? Bueno, ya concluyendo esta conferencia de hoy, y a ustedes les doy muchas gracias por su tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro biológico esté tranquilo, equilibrado, sereno? Y se puede hacer con cosas muy sencillas que realmente no tienen precio, ¿ya? A bajo costo. Entonces, para que nuestro biológico esté tranquilo, sereno, equilibrado, para que nuestro sistema inmunológico esté arriba y los químicos que nos producen bienestar esté arriba, con cosas muy sencillas. Una, ¿ya? Cubrir nuestras necesidades, ¿cierto? Entonces sabemos que es un momento difícil, de pronto hay muchas personas que no tienen dinero, pero sabemos que si nos ayudamos entre todos, ya, entre todos juntos, porque no es a manera individual, sino yo me ayudo y le ayudo a las otras personas, entonces esas personas van a sobrevivir. Cuando esa persona sabe que tiene la alimentación, así sea de 8 días o de 15 días, ojalá de un mes, ¿cierto? Esa persona va a estar tranquila, va a estar calmada, ¿listo? Entonces va a dejar de empelicularse y va a dejar de meterse en cuentos malucos, ¿listo? Bueno, lo otro, hacer lo que me gusta. Por eso es importante que nosotros en este momento sepamos qué nos gusta, y si podemos laborar a través del computador o del celular, excelente, hacerlo, ¿ya? Si tenemos un don, un talento, entonces empezar a estudiar sobre ese don o ese talento. ¿Por qué? Porque después de pasar esta situación van a necesitar personas especializadas. Entonces le vas a dedicar mucho tiempo de tu día y de todos estos días a ser el mejor, a ser la mejor en lo que tú sabes. ¿Listo? Lo otro, estar con las personas que te agradan, que te gustan, ¿ya? A veces de pronto estar aislado de la familia es más por seguridad, ¿ya? Pero estar conectados con ellos, mandarles un te amo todos los días, una feliz noche, unos buenos días, ¿cierto? Decirles que los amas mucho a todos ellos es muy importante. Verlos por cámara, porque necesitamos verlos y escucharlos. O escribirles, pero escribir es también como si estuviéramos hablando. Muy importante. Bueno, ¿qué más? Estar en entornos tranquilos.
Por eso donde estás, en tu habitación, en tu casa, que sea un entorno tranquilo, sereno y calmado. De hecho, la bulla en las ciudades cesó, no solamente que se organiza toda la naturaleza, que baja la contaminación, sino que hay silencio. Y ese silencio nos ayuda a pensar. Ese silencio nos ayuda a estar con nosotros mismos, con nuestra alma, con nuestro espíritu, a estar con Dios. Y vamos a decirle a Dios cómo solucionamos esta situación. ¿Qué soluciones? ¿Qué nos aconsejas? Dios, ¿qué nos aconsejas para hacer en esta situación? Y yo sé que lo van a escuchar. Listo. Aparte de eso, como es una situación límite, tu biológico está activándose. Sí, inicialmente se bloquea, pero cuando viene la etapa de análisis, tu biológico te dice, bueno, vamos a sobrevivir de esta manera, de esta manera, de esta manera, sin hacernos daño y sin hacerle daño a otras personas. ¿Ya? Lo otro, alimentarnos en lo posible bien. Tomar mucha agüita, 4 o 5 vasos de agüita al día. Caliente, como lo aconsejan. Si le echan un poquito de bicarbonato también, o limoncito también, ayuda mucho. También dormir bien, ¿ya? Dormir bien es excelente. Preparar el sueño, como yo les decía. Entonces, podemos hacer esas rutinas que nos están ayudando, porque yo sé que muchos de ustedes, si no son todos, ya las están haciendo, que son a su manera y en su tiempo. La oración, la alabanza, la meditación, la educación, una hora en la mañana, otra al mediodía, otra en la noche. El alimentarse de mucha información positiva nos hace mucho bien, estar con las personas que están a nuestro lado, proteger a los nuestros. Si tenemos dinero, ayudémosles a nuestra familia en lo posible. ¿Ya? Si no tenemos dinero, por favor, pidamos ayuda. No es momento de orgullo ni de soberbia, no. Ni tenerle miedo pues al que dirá, no tengo plata. Entonces habla con tus amigos inicialmente o busca la forma para conseguirlo. ¿Ya? Es una situación en la que estamos todos. Y yo sé que muchas personas entienden la situación. Y sí, yo sé que están al lado tuyo, te van a ayudar. ¿Listo? Bueno, las rutinas que ya te decía. Ejercicio, excelente para salir adelante. Listo. Es muy importante. Te los voy a mencionar. Para tener, y te voy a ser muy repetitivo en eso, tu biológico tranquilo, entonces está la oración, la meditación, la alabanza, ejercicio, alimentarte bien, listo, dormir, cubrir tus necesidades, estar con las personas que te gustan, hacer las cosas que te gustan y estar en entornos tranquilos. Mira que son cosas muy básicas que tú puedes aprender esas herramientas. Para alimentarte de una forma positiva, sana, para ser una persona consciente, yo tengo una información, es gratuita, yo te la paso. Es un programa de sanación, educación y reprogramación. Por eso aquí ustedes me ven una palabra que dice ser. La palabra ser hace referencia a tu esencia, a tu alma, a tu espíritu conectado con Dios. Y también hace referencia la S a sanación, la E a educación y la R a reprogramarse. Entonces tengo un programa de sanación, educación y reprogramación para entregárselos, es gratuito. Aplíquenlo. Lo que nos va a faltar va a ser tiempo, pero estamos muy a tiempo, y valga la redundancia, de poder estructurar nuestra personalidad. Cuando la estructuramos, entonces los químicos que nos producen bienestar se activan, se activa el sistema inmunológico a niveles muy altos y se activan los genes de la salud. Si no lo hacemos, entonces es muy posible que se activen los químicos que nos producen síntomas de enfermedad, baje el sistema inmunológico, ¿cierto? Y nos sintamos angustiados, depresivos, agresivos, violentos. Entonces es muy importante hacerlo. Anímense a hacerlo. Es lo que tenía en el día de hoy para compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Si ustedes consideran que esta información es importante para otra persona, por favor, compártanla. Les hablo y vuelvo y reitero eso con mucho respeto y con mucho amor desde los conocimientos que yo tengo, ¿cierto? Desde conocimientos, porque los conocimientos de otra persona, y son muy respetables y hay que respetarlos, pueden decirles otras cosas. También los invito a que todo lo que yo les diga, si tienen dudas, investíguenlo,
porque igual yo puedo equivocarme en algunas cosas, ¿cierto? Y por eso me disculpo, ¿cierto? Pero en lo posible he tratado de que esta información sea muy veraz para ustedes, que sea fácil de entender, de comprender y que les ayude mucho, que sea una información fácil de aprender, que sea práctica y que sea efectiva, para que ustedes sean hombres y mujeres mejores, para que se ayuden mucho a sí mismos y para que le ayuden a otros. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar sobre las emociones detrás de la enfermedad. Excelente el tema también. 10:30 de la mañana, hora de Colombia. Escuchen el Dios que llevan interno, escuchen su alma, escuchen su espíritu. Háganse una vida más suave, háganle una vida más suave a los demás. Y por favor, esfuércense por ser personas felices, saludables y exitosas. Recuerde los antídotos para superar esta situación difícil, este reto: sabiduría, amor, perdón, servicio, ayuda al otro, ¿ya? Solidaridad. Muy importante todo eso. Procuren ayudar mucho a muchos. Hasta una próxima.